veterano sin hogar en juicio. Cuando la jueza oye su nombre, todo el tribunal se pone de pie. Entró esposado, cabizajo, delgado, con un abrigo raído que parecía haber sobrevivido décadas. No estaciones, los zapatos estaban tan desgastados que uno de sus pies apenas rozaba el suelo. Su rostro mostraba algo más que arrugas, reflejaba abandono, demasiado frágil para parecer una amenaza, demasiado invisible para parecer alguien. Eduardo Mendoza, 73 años, sin domicilio fijo, acusado de allanamiento de morada. El delito: haber dormido en la parte trasera de un taller de costura en una madrugada de 4 bajo cero, entre sacos de tela vacíos y olor a polvo y humedad. Solo quería sobrevivir la noche. La sala del tribunal de distrito era fría, casi hostil. Al fondo el fiscal se acomodaba la corbata con prisa. La defensa ni siquiera se presentó para todos allí. Era un caso más, otro indigente que perturba el orden, nada que requiriera atención especial. Pero para la jueza Mariana Valdés no fue así. Sentada al frente leía el expediente con ojos curtidos por la rutina. Pasaba las páginas sin prisa hasta que se detuvo. Su mirada se congeló al ver el nombre completo del reo: Eduardo José Mendoza. Sintió el cuerpo entumecerse. Una memoria antigua, guardada como cicatriz, emergió con fuerza. Era el nombre que su hermano repetía en cartas escritas a mano, siempre acompañado de la misma frase: si no fuera por él no habría regresado. David Valdés, capitán fallecido en combate hace 19 años, pero antes de morir era el héroe admirado por un niño que soñaba con la casaca, un subteniente terco, silencioso, valiente, que lo salvó en el campo de batalla. Volvió la mirada al acusado, la cabeza baja, la vista extraviada, los hombros encorvados. Era irreconocible y al mismo tiempo inconfundible. El tiempo lo había destruido, pero era el Mariana. Tragó saliva, intentó mantener el rostro impasible, pero la mano que sostenía la pluma temblaba. La frialdad institucional de la sala se le antojaba absurda ante aquella revelación. El héroe de la historia de su hermano, esposado por buscar refugio del frío. Mientras el fiscal leía la acusación en voz alta con indiferencia, Mariana apenas escuchaba. Todo sonaba lejano, ahogado por el eco de la risa de David, de las cartas que llegaban con olor a arena y pólvora, de las historias que siempre terminaban en gratitud hacia un hombre que nadie más conocía. Pero ahora él estaba ahí, olvidado por todos menos por ella. Cuando el fiscal solicitó una pena de restricción de movimiento y trabajos comunitarios, Eduardo no reaccionó, permaneció inmóvil. Parecía haber aceptado ya cualquier sentencia que el mundo le impusiera. Mariana, aún en silencio, escribió algo en un papel, lo dobló, llamó discretamente a un oficial y se lo entregó. La orden era clara: llevarlo personalmente al abogado Ricardo Soto. El oficial salió sin preguntar delante de ella. Eduardo alzó la mirada. Por un breve segundo se cruzaron las miradas. Ella quiso decir algo, pero no podía. No allí, no aún. El juicio continuó, pero todo ya había cambiado. Mientras el tribunal seguía su curso burocrático, Mariana Valdés parecía estar en dos lugares al mismo tiempo: en la silla de jueza, firme y silenciosa, y en el pasado, escuchando la voz de su hermano resonar en su memoria. David hablaba de aquel sargento, como si hablara de un padre. Contaba cómo él mantuvo la calma cuando todo se volvió caos, cómo arrastró heridos bajo fuego cruzado, cómo le sostuvo la mano cuando creyó que iba a morir. Me enseñó más en 3 días de jungla que toda la academia en 3 años, escribía en una de sus cartas. Y regreso, quiero que lo conozcas. Pero ella nunca lo conoció. David volvió con vida, pero no por mucho tiempo, y ahora, casi 20 años después, aquel sargento reaparecía, no como héroe, sino como acusado. Mariana no sabía si sentía rabia, pena o vergüenza, quizá todo a la vez. Frente a ella, Eduardo permanecía inmóvil. Cuando hablaba, su voz era baja, desconectada. Dijo que intentó tocar la puerta del taller de costura, que no quería invadir nada, solo quería un lugar donde el frío no doliera tanto. Solo quería un rincón para recostarme, eso era todo. Fueron las únicas palabras que pronunció esa mañana. Entonces la puerta del tribunal se abrió. Entró un hombre alto con traje oscuro y mirada severa. Con voz firme rompió el silencio: soy Ricardo Soto, abogado defensor. Asumo la representación del acusado. El fiscal apenas disimuló el desdén. Defensa voluntaria a última hora, inaceptable. Mariana intervino sin vacilar. Aceptado, continué. De Eres Soto. Ricardo no era un abogado cualquiera, tenía fama, participaba en casos de gran repercusión, no solía aparecer en procesos como este, pero estaba allí por un motivo que solo Mariana conocía. Soto hojeó el expediente con rapidez, hizo preguntas directas, pidió un receso, impugnó la acusación en minutos, desmontó el argumento del fiscal apelando a principios básicos de humanidad y legalidad. No hay allanamiento cuando no hay intención de apropiación, hay desesperación, supervivencia y abandono social.
El fiscal replicó hablando de conducta e incidente. Ricardo respondió, lo que se repite aquí no es el delito, es la negligencia. La sala quedó en silencio, mientras tanto Mariana no apartaba los ojos de Eduardo. Él seguía ajeno como en otro mundo, no parecía reconocer a Ricardo ni a sí mismo, pero Soto empezaba a sospechar. Aquel hombre no era un indigente cualquiera. Había algo en su postura aún deteriorada. Persistía cierta firmeza, disciplina sepultada por años de abandono. Al terminar la sesión, Ricardo se acercó a Mariana en el pasillo. Dime la verdad, ¿quién es el? Mariana vaciló. El hombre que salvó la vida de mi hermano. Ricardo guardó silencio unos segundos, después contestó sin volver la mirada. Entonces no vamos a dejar que esto pase como un caso más. Ricardo Soto no era de los que se implican por impulso, pero aquel hombre lo conmovía. En los días siguientes, a la audiencia se sumergió en el pasado de Eduardo. Empezó por lo básico: archivos públicos, registros militares, listas de condecoraciones, pero pronto advirtió un patrón: faltaban demasiadas piezas. Donde esperaría ver informes detallados de misiones, solo hallaba resúmenes vagos. Donde debía haber certificados médicos había lagunas. Era como si alguien poco a poco hubiera borrado a Eduardo de la historia oficial. Obstinado, Ricardo fue más a fondo, movió contactos en el ejército, tiró de influencias. Hasta un ex cliente suyo, hoy coronel en retiro, se sorprendió al oír el nombre Eduardo Mendoza. Eso suena a un auténtico guerrero. Era leyenda entre los suboficiales. ¿Cómo es que vive en la calle? Pero nadie sabía a dónde había ido tras su baja. Nadie lo había visto desde entonces. Para el sistema, simplemente desapareció en el centro de detención donde Eduardo estaba recluido temporalmente. Ricardo trataba de ganarse su confianza, llevaba café, mantas limpias, hacía preguntas que recibían escasas respuestas. Eduardo casi no hablaba, pasaba horas mirando al suelo. Cuando lo hacía mezclaba pasado y presente, como si aún estuviera en el campo de batalla. Mencionaba nombres desconocidos para Ricardo y uno solo que reconoció: David. David. Aquel muchacho era terco, tenía el hombro destrozado, pero quería volver al tiroteo. Murmuraba sin contexto: una tarde cualquiera. Ricardo observaba con cuidado y paciencia. Un día llevó una carpeta, se sentó frente a Eduardo y sacó una foto amarillenta, desvaída, de un grupo de soldados en la jungla. Uno de ellos, más joven, sonreía ladeado. Estaba herido, pero sonreía. Este es David Valdés, ¿verdad? Eduardo miró y se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Sus ojos, casi siempre vacíos, cobraron vida por un instante. La mano, temblorosa, se alzó y rozó la imagen con delicadeza. La voz le salió entrecortada: lo arrastré por el chaleco. Estaba tirado con la pierna llena de metralla. Me dijo que quería volver a casa, que quería presentarte a tu hermana. Pausa. Me llamaba viejo terco. El silencio que siguió dolió más que cualquier palabra, y comprendió Ricardo: aquel hombre aún llevaba todo consigo: el trauma, la culpa, la promesa incumplida. Aquella misma noche Ricardo regresó a su despacho y revisó cada línea de lo que había descubierto. Finalmente halló una mención discreta a archivos militares liberados por un reciente programa de desclasificación. Accedió al portal, completó solicitudes y esperó 48 horas, y entonces aparecieron los nombres: la misión, la emboscada. Eduardo José Mendoza actuó bajo fuego directo, salvó a 4 soldados e impidió el colapso de la tropa durante una retirada forzada. Resultó herido, rechazó evacuación para seguir ayudando, recibió propuesta de condecoración, pero el trámite nunca se completó. Todo era real. Ricardo imprimió los informes, marcó los pasajes clave. Mientras organizaba los papeles, se detuvo un momento, contemplando la mesa repleta de documentos. Allí estaba un hombre completo, con historia, con honor, con cicatrices, un hombre que el mundo prefirió olvidar. Tomó el teléfono: Mariana, sí, no solo salvó a tu hermano, salvó a un pelotón entero, y luego lo abandonaron. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó firme, pero suave: trae todo, vamos a mostrar al tribunal quién. Espero más que eso, vamos a recordarle al país lo que hizo. 2 semanas después, la sala del tribunal ya no era la misma. Aquel que antes parecía un indigente más ahora tenía a un abogado de renombre a su lado, y frente a ellos, una pila de documentos que nadie esperaba ver. Ricardo Soto inició su exposición con calma. Colocó sobre la bancada no solo informes militares, sino también una línea de tiempo. Señaló omisiones, nombres ignorados, protocolos olvidados, leyó fragmentos, subrayó fechas, mostró copias de documentos sellados por el propio ejército. Eduardo Mendoza, según lo que ahora era oficial, había evitado la muerte de al menos 5 soldados durante una emboscada en el extranjero. Había sido propuesto para la Orden de la Valentía Nacional,
Pero el trámite se archivó tras su baja médica. La sala guardó silencio. El fiscal, hasta entonces indiferente, acomodó los papeles ante él como quien intenta reorganizar su propio argumento, pero en ese momento ya no había argumento. Entonces la jueza Mariana autorizó el llamamiento de los testigos, y el primero en subir al estrado fue un hombre alto canoso con uniforme de gala, el general retirado Tomás Rojas. El subteniente Mendoza me salvó la vida. Yo era teniente en esa misión. Me alcanzó una bala en el hombro en campo abierto. Él me arrastró casi 100 metros bajo fuego. Nunca lo olvidé, pero el sistema parece que lo olvidó. Le siguieron 2 exmilitares más, cada uno relatando como aquel hombre que ahora apenas podía mantener la espalda recta. En las sillales, había salvado. Eduardo escuchaba en silencio, no parecía creer que hablaban de él. Ricardo pidió entonces la lectura de un fragmento del informe desclasificado. El subteniente Mendoza demostró conducta de alto riesgo personal, permaneciendo en posición defensiva tras asegurar la evacuación de 3 soldados heridos. Su permanencia voluntaria ganó tiempo para reorganizar el pelotón e impidió bajas adicionales. Toda la sala escuchaba en absoluto silencio. Ni el roce de los zapatos, ni el crujir de las hojas se oían. Fue entonces cuando Mariana habló con voz firme, pero con los ojos vidriosos: lo que tenemos aquí no es solo un proceso, es el retrato de una falla del sistema, un hombre que sirvió con honor, que fue olvidado por errores administrativos, y que ahora por ironía está en el banquillo como acusado cuando debería estar siendo homenajeado. Hizo un gesto hacia la puerta. Entraron 2 militares, uno de ellos traía una pequeña caja azul, dentro un broche dorado, la Orden de la Valentía Nacional, una condecoración retrasada casi 20 años. Eduardo lo miró sin entender. Le tomó segundos procesar lo que era. Su primera reacción fue negativa. No murmuró: no pude salvar a David, él murió por mi culpa. Mariana se acercó sin guardar protocolo. No como jueza, como hermana. Él vive gracias a ti. Volvió a casa, me escribió, te describió como el hombre más valiente que conoció y me pidió que te encontrara. Eduardo no respondió, solo lloró, y en esa sala que antes solo lo veía como un invasor, todos se pusieron de pie: el fiscal, el personal del tribunal, los soldados, los curiosos en la audiencia. Nadie dijo nada, nadie necesitaba decir nada. La jueza respiró hondo. Las acusaciones quedan archivadas y el Estado debe iniciar de inmediato la regularización de todos los derechos y beneficios que por ley le corresponden. Ricardo asintió. Eduardo bajó la cabeza, pero esta vez no por vergüenza, era alivio. La semana siguiente lo que habría sido un trámite administrativo se convirtió en un acto de reparación histórica. Eduardo fue llamado de nuevo al tribunal, pero esta vez no como acusado sino como homenajeado. La sala no estaba llena como antes, no había platea curiosa ni periodistas apurados, era un ambiente más recogido, íntimo. Ricardo estaba a su lado junto a 2 oficiales del Ejército Nacional ya con uniformes ceremoniales, y Mariana en su estrado ya no ocultaba lo que sentía. No era solo jueza, era la hermana de David, alguien que compartía la misma deuda que el país tenía con aquel hombre. Eduardo entró con ropa nueva, un traje sencillo pero limpio, barba recortada. Su cuerpo seguía algo encorvado, pero distinto, no por la edad sino por el peso del pasado, un peso que por fin empezaba a levantarse. Lo llamaron al centro de la sala. Un oficial leyó en voz firme: por valentía comprobada en combate, conducta de alto riesgo personal y contribución directa a la supervivencia de miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional concede con honor la Orden de la Valentía Nacional al subteniente Eduardo José Mendoza. Abrieron la caja azul. La medalla brilló bajo la luz de la sala, pero Eduardo no se movió. Miró la condecoración como quien ve un espejo hecho añicos. Respiró hondo y habló con voz entrecortada: no merezco esto. Él murió. El silencio fue inmediato. Ricardo se acercó y puso una mano en su hombro, pero él vivió el tiempo suficiente para volver, para escribir, para agradecer y para decirle a una hermana que tú eras la razón de su esperanza. Mariana se levantó y bajó del estrado. La muerte no borra lo que se salvó. Subteniente, diste tiempo a mi hermano y le diste a nuestra familia más de lo que las palabras pueden expresar. Eduardo apretó los ojos. Un soiloso escapó. Aún cargaba la culpa como quien lleva un viejo fusil. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, susurró el oficial. Le colocó la medalla. Eduardo la sujetó con ambas manos sin saber si ponérsela o simplemente contemplarla. Al fin cerró los ojos y apoyó la frente contra ella. Gracias, dijo con dificultad, por no haberme olvidado por completo. El siguiente gesto no vino de Mariana ni de los militares, vino del fiscal. Se puso de pie, enderezó la postura y saludó con una reverencia militar. Toda la sala lo imitó, no por protocolo, sino por respeto. Aquella tarde el gobierno oficializó la concesión de pensión vitalicia, vivienda asistida y atención médica completa al subteniente Eduardo Mendoza,
el caso fue remitido al Ministerio de Defensa como símbolo de falla y reparación, y la prensa que siempre llega cuando ya es demasiado tarde buscó titulares, entrevistas y notoriedad, pero Eduardo lo rechazó, solo quería silencio y un lugar donde por fin pudiera dormir en paz. Era pequeño, un cuarto, un baño, una cocina con una mesa con 2 sillas, pero era suyo después de tanto tiempo durmiendo sobre cartones bajo las marquesinas en las bancas de la plaza. Ese departamento silencioso le parecía un castillo. No había lujo, pero había calor, las paredes no tenían humedad, la cama tenía sábanas limpias, la regadera funcionaba. Eduardo pasaba los días en silencio, preparaba café cada mañana como quien cumple un ritual, observaba el agua hervir, esperaba a que subiera la espuma, llenaba la taza con cuidado como si fuera el momento más importante del día y lo era. La televisión permanecía apagada, las ventanas abiertas, le gustaba el sonido de la calle, bocinas, pasos, voces al azar, era la prueba de que estaba de vuelta en el mundo. Recibía visitas de vez en cuando, enfermeros, trabajadoras sociales, militares, que venían a revisar papeles, pero solo sonreía de verdad cuando llegaba Ricardo. Venían sin avisar, traían pan, fruta, noticias de la ciudad, hablaban poco, pero cuando Ricardo se sentaba Eduardo se relajaba. Por primera vez en muchos años había alguien con quien no tenía que defenderse. ¿Todo bien, don Eduardo?, preguntaba el abogado. Le encogía los hombros. Estoy aprendiendo a estar en paz, es más difícil de lo que parece. Dormir aún era complicado, a veces despertaba sudando escuchando disparos que ya no existían. Otras noches lloraba en silencio abrazado a una cobija, pero ahora había algo diferente, sabía que podía volver a cerrar los ojos, y eso lo cambiaba todo. Una tarde de viernes, sonó el intercomunicador. Era Mariana. Eduardo dudó, no esperaba su visita, pensó en negarse por vergüenza, pero algo le dijo que debía abrir. Abrió la puerta, ella estaba ahí con una carpeta en la mano y el rostro sereno. ¿Puedo entrar?, él asintió sin decir palabra. Se sentaron en la mesa de la cocina. Durante unos segundos el único sonido fue el silbido de la tetera. Mariana puso la carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia él. Son cartas de mi hermano, estaban guardadas en la casa de mi madre. Algunas nunca las había leído. Eduardo tocó el sobre como si fuera de cristal, lo abrió despacio, sacó una carta doblada con cuidado, reconoció la caligrafía. El sargento Mendoza me salvó no solo el cuerpo sino la mente, me enseñó a mantener la calma, a no sucumbir al pánico, me enseñó lo que es el coraje. Si algún día regreso quiero que conozcas a este hombre, no habla mucho pero lo dice todo con sus acciones. Eduardo leyó en silencio, luego otra carta y otra. Algunas hablaban del campo de batalla, otras del miedo, pero todas terminaban con gratitud. Respiró hondo y murmuró: durante tanto tiempo pensé que nadie recordaba. Con los ojos llenos de lágrimas Mariana contestó: el mundo puede olvidar, pero quien fue salvado nunca olvida. Esa noche Eduardo durmió sin pesadillas por primera vez en años. El silencio no dolía. Eduardo ya se acostumbraba a la nueva rutina. El silencio de aquel departamento era distinto al silencio de la calle. Aquí no dolía, aquí podía cerrar los ojos sin temor a que lo patearan, lo despertaran o lo echaran. Tomaba el café despacio, enderezaba los cuadros torcidos en la pared, barría el piso aunque estuviera limpio. Empezaba a comprender lo que era tener un lugar en una tarde cualquiera. Sonó el timbre, era Mariana, traía un sobre manila, pero esta vez no era para abrirlo en ese momento, solo dijo: esto es para cuando estés listo, pero lo más importante, Eduardo, lo lograste, regresaste. Él asintió, no respondió, no hacía falta. Cuando ella se fue no abrió la carta, la dejó sobre la mesa, se sentó junto a la ventana. Abajo niños corrían en la plaza, hacía sol, una brisa suave movía las hojas de los árboles, una sensación extraña, de paz que no reconocía, pero que tampoco rechazaba. Se quedó ahí minutos, tal vez horas, hasta que habló, como hablando con la ausencia. Durante tanto tiempo pensé que nadie recordaba, y por primera vez no parecía lamentarlo, solo lo constataba en ese instante. Alguien al otro lado de la plaza, un niño con uniforme del colegio militar, pasó corriendo, se detuvo, alzó la vista y le hizo un saludo con la mano, un gesto sencillo, sin saber quién era el hombre mayor en la ventana. Eduardo respondió con un leve movimiento de la mano, sonrió, pequeño, discreto pero sincero. Si esta historia te recordó que nadie debe ser olvidado, toca me gusta y escribe solo una cosa en los comentarios: yo recuerdo a veces, eso basta para honrar a quien lo merece.